¿Qué tal amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos al repaso de Escuela Sabática para Adultos. Feliz sábado a todos. Qué bendición es estar juntos en el Día Mundial de la Alegría y participar juntos de una escuela sabática más. Vamos avanzando muy rápidamente ya en este último trimestre del año 2024. Ya estamos en la lección número 7 para el 16 de noviembre del año 2024, titulada Bienaventurados todos los que creen. Bienaventurados todos los que creen. Y en esta semana aprendimos que hubo nuevos testigos acerca de la identidad de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Juan mostró que el testimonio de Abraham era fundamental porque las profecías bíblicas decían que el Mesías debía ser de su descendencia. También apareció el testimonio de María, hermana de Lázaro. Incluso el mismo Pilato reconoció que Jesús era inocente y con ironía lo identificó en el letrero sobre la cruz como el rey de los judíos. Después de su resurrección, Jesús se le apareció a Tomás y él lo reconoció como su Dios y Señor. Y nosotros mismos podemos testificar de la veracidad de Jesús como el Mesías al ver el cumplimiento de muchas de sus profecías cumplidas. Y antes de ir al punto central de la lección, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, quiero invitar a todos ustedes para que me acompañen y tengamos una palabra de oración antes de abrir la palabra de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en esta hora. Así que les invito para que inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Padre eterno, en esta hora te alabamos y te damos la suprema honra y alabanza, Señor, porque solamente tú la mereces. Reconocemos, oh Padre, nuestra naturaleza pecaminosa. Y queremos suplicarte, Padre eterno, que nos cures de todas nuestras enfermedades. Que no permitas que nos podamos apartar de ti en esta hora. Queremos tener, oh Padre, un tiempo para ti en comunión, para que podamos, Señor, conocerte más, para que podamos saber más de tu palabra, Señor, y de tus promesas, para que vivamos, oh Señor, con esperanza. Y Padre eterno, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora, nos ayude a discernir tu palabra. Habilítanos con poder, oh Señor, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Bienaventurados los que creen. ¿Qué significa esto? Significa sin duda que aunque no tenemos físicamente al Señor Jesús, a nuestro Dios y Salvador Jesús, aunque no lo podemos ver, aunque no hayamos tenido ese grande privilegio como sus apóstoles, nos regocijamos por fe de que Él, sin duda, es nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro intercedor allá en la patria celestial, allá en los atrios celestiales, allá en el santuario celestial donde Él está intercediendo por cada uno de nosotros para que podamos tener un lugar dentro del reino de Dios. Quiero invitarles para que tomemos nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. Este es el punto central de la lección. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 20, 29. Vamos rápidamente. Juan 20, 29. Es un versículo que sin duda muchos lo conocemos. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, dichosos aquellos los que no vieron y creyeron. Parece que Tomás no había aceptado la invitación de tocar las huellas de los clavos y la cicatriz dejada por el lanzazo, allí en Juan 20, 27, pero a lo menos demandaba comprobarlo con sus ojos. No estaba dispuesto a creer basándose en el testimonio de otros únicamente. Y este es el punto central, ¿no?, de esta cita, ¿verdad? El punto central es que estemos dispuestos a creer basándonos
en el testimonio de otros, pero sobre todo por la palabra de Dios. Por eso Jesús reprochó su falta de fe y alabó a los que estaban dispuestos a creer sin la comprobación de sus sentidos. Bienaventurados, dice Jesús, es una palabra griega, Macarios, ¿verdad? Así que, una vez aclarado esto, vemos que Juan menciona muchos testimonios de personas que creyeron en Jesús. Muchos testimonios de personas que creyeron en Jesús. Algunos creyeron sin vacilación, otros con dudas. Hubo quien creyó pero vaciló y actuó contra sus propias convicciones. También hay quien creyó sin ver, como Abraham y como los creyentes del siglo XXI, es decir, nosotros, ¿verdad? Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. Y María, la hermana de Lázaro, creyó en Jesús y dio gracias de una manera muy especial, de una manera que hasta los propios discípulos se prejuiciaron, ¿verdad? Derramó a los pies de Jesús y enjugó con sus lágrimas sus pies, ¿verdad? Y derramó ese perfume muy caro, ¿verdad? Lo mismo Pilato quiso creer y ceder ante Jesús, pero Tomás, solamente viendo, decía que iba a creer. Y los que somos del siglo XXI, mediante testimonios y mediante la obra del Espíritu Santo y mediante la fe, creemos sin ver. Vamos al primer punto entonces, ¿verdad? Creer por fe. ¿Qué significa eso? Para ello quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56. Vamos a sus Biblias. Tomen sus Biblias. Juan, capítulo 8, versículo 56. ¿Qué dice la palabra de Dios? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, dice Jesús, y lo vio y se gozó. Una antigua tradición judía, en relación con el caso registrado en Génesis 15, versículos 9 al 21, enseñaba que Abraham recibió una revelación del futuro. Y en el libro apócrifo 4, Esdras, contiene lo siguiente: elegiste para ti uno entre aquellos cuyo nombre era Abraham, a él lo amaste y solo a él le revelaste el fin de los tiempos secretamente por la noche. Por eso los judíos se gloriaban diciendo que era Abraham su padre, ¿verdad? Así que, ¿qué quiso decir Jesús con la expresión ver mi día? Abraham se le dio una promesa maravillosa. ¿Cuál promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Génesis 22, 18. Vamos rápidamente. Génesis 22, 18. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Tomen sus Biblias. Génesis 22, 18. En ese versículo está la promesa de Dios hacia Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, ¿qué? A mi voz. Sin duda, una condición para que podamos ser bendecidos, si así lo dice el Señor, es que escuchemos la voz de Dios, escuchemos su palabra, la obedezcamos, ¿verdad? Así que es importante esto. Ahora bien, él era consciente de que esa promesa no sería solo a su abundante descendencia, se refería a la simiente prometida a Eva, es decir, al Salvador del mundo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, están esas promesas. Él es esa promesa del cual Dios el Padre prometió a Abraham. ¿Qué tenía que hacer él? Creer por fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa promesa se iba a cumplir muchos años más adelante. Vamos rápidamente a Génesis 3.5. Génesis 3.5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 3.5. Es Génesis 3.15, perdón. Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí el Señor deja claro y se dirige a la serpiente literal que habló a Eva para pronunciar un juicio sobre el diablo, la serpiente antigua. Este juicio, expresado en lenguaje profético, siempre ha sido entendido por la iglesia cristiana como una predicción de la venida del libertador. Aunque
Esta interpretación es incuestionablemente correcta. Puede señalarse que la profecía es también literalmente verdadera. Hay una enemistad mortal entre la serpiente y el hombre donde quiera se encuentren los dos. Ahora bien, sin saberlo, Isaac representaba a Jesús ascendiendo al monte cargado con la madera en la que iba a ser sacrificado. ¿Quién era Isaac? Era el hijo de Abraham, su único hijo. Génesis 22:6, vamos a rápidamente. Génesis 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Qué terrible, ¿no? Isaac iba a ser sacrificado por la obediencia y la fe de Abraham. Solo cuando fue detenido para que no sacrificase a su hijo, y este fue sustituido por un carnero, comprendió Abraham la misión del Salvador. Génesis 22:11 al 14. Por la fe vio el día de Jesucristo. Por la fe vio el día de Jesucristo, es decir, su muerte redentora. Creyó y se gozó. Vamos rápidamente a Génesis 22 del 11 al 14. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. ¿A quién representaba ese carnero? Como dice, ya leímos que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mediante la representación de un cordero y su sacrificio en el santuario hecho por mano de hombre, se hacía un sacrificio para el perdón de los pecados. Así que ese cordero, la cual estaba trabado en un zarzal por sus cuernos, ¿verdad? Génesis 22:13, y donde Abraham lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Grande es la misericordia de Jehová, sin duda. Grande es el amor de Cristo Jesús por sus hijos. Por fe vio el día de Jesucristo, su muerte redentora, creyó y se gozó. Vamos al segundo punto. Otro testimonio es el de María, la hermana de Lázaro. Su obra delante de muchos fue creer y dar gracias. María era una mujer que fue curada y sanada por Jesucristo, ¿verdad? Por eso ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 3, miren lo que dice. Juan 12:3. Juan 12:3. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, muchos dicen que es de alabastro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Era un perfume de nardo puro, en griego libra pura o genuina de perfume de nardo. Siempre que se acepte de que en el sentido de písticos es puro o genuino. Algunos sugieren que se debe traducir como líquido, otros le dan otro nombre de algún lugar en lo que respecta a la descripción de este perfume o ungüento. Mateo y Marcos dicen que el perfume fue derramado sobre la cabeza. Sin duda María hizo ambas cosas, y cada escritor evangélico nos informa solo de una. Lucas, al igual que Juan, mencionan el ungüento de los pies. Y este hecho no podía ocultarse. El penetrante perfume llenó la habitación y llamó la atención a lo que había hecho María. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para recibir tal alabanza de parte de María, tal reconocimiento? Jesús había perdonado sus pecados. Vamos a Lucas 7:44 al 48. Lucas 7:44 al 48. Rápidamente, tome sus Biblias. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. A los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.
tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a regresar un poquito al versículo 44 para que nos quede un poco más claro esto. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y no solamente eso había hecho Jesús en ella, también había resucitado a su hermano, Juan 11, del 1 al 2. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a donde estaba su sepultura y le dijo, sal fuera, Lázaro, sal fuera? Vamos rápidamente. Juan 11, 1 y 2. Juan 11, 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, y con su hermana Marta. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Qué más? Jesús había hablado de su muerte. Juan 12, 7, vamos rápidamente, Juan 12, 7. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Pero los convidados a esa fiesta no entendieron la motivación de María. Simón, el anfitrión, solo pensó que era una pecadora. Vamos rápidamente a Juan 7:39. Más bien es Lucas 7:39. Lucas 7:39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Parece que Simón no sabía que Jesús estaba bien enterado de qué clase de mujer era María. Es probable que Simón no supiera gran cosa de la vida de María después que él la humilló. Sea todas las gentes, página 519. Circunstancia que tiende a confirmar la idea de que María se había alejado de Betania para evitar el bochorno de su familia y de su vergüenza personal. Es muy probable que María sea la misma María de Magdala que se menciona también por lo general como una mujer que fue curada por Jesús al expulsarle demonios que había en ella, o espíritus de demonios que había en ella. Pero Jesús conocía el corazón de todos. A Simón le hizo ver su falta de agradecimiento. A Judas dijo que no pusiera a los pobres como excusa. Para María solo tuvo palabras de cariño. Recompensó su fe, recordándole que sus pecados estaban perdonados, y saltó su acción ante Judas y los demás. Vamos al tercer punto de la lección. Pilato, otro testimonio más. Creer y ceder. Vamos a esta cita que se encuentra en Juan 18:38. Juan 18:38. Tomen sus Biblias. La palabra de Dios. Miren lo que dice Juan 18:38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús había sido llevado ante Pilato para juzgarle. Y Jesús le había dicho que él solo estaba dando testimonio de la verdad. El versículo 37, miren lo que dice. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Después de escuchar a Jesús hablar acerca de la verdad, Pilato quedó convencido de su inocencia. Juan 18:37 al 38. Después volvió a declarar que Jesús no había cometido ningún delito. Juan 19:14. Incluso intentó apelar a los sentimientos de la humanidad, de la multitud, y declaró nuevamente su inocencia, pero esa multitud estaba cegada
por los celos y el hambre de poder, por seguir teniendo privilegios, sobre todo los líderes religiosos. Pero el punto culminante fue cuando supo que Jesús se declaraba hijo de Dios. Entonces Pilato entró en pánico. Juan 19, del 7 al 8. Al hablar con Jesús se convenció de la realidad de esta declaración. Vamos al capítulo 19, versículos del 9 al 11. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me escuchas? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Si Jesús era lo que decía ser, debía tomar una decisión: creer y soltarle, o rechazarle y dejarle morir. Pero la presión de la turba pudo más que su propia convicción. Creyó, pero cedió a la presión. Creyó, pero cedió a la presión. Perdió su vida eterna para conservar su poder. Juan 19, del 15 al 16. Y la pregunta en este punto, hasta este punto donde vamos, es: ¿renegarás tú de la fe para contentar a los que te rodean? De ninguna manera, ¿verdad? Debemos permanecer firmes en nuestra fe, en nuestra creencia, en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Vamos al siguiente punto. Para ello quiero invitarles a Juan 20:27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. El Señor sabía lo que abrigaba en el corazón de Tomás, y cuando llegó, inmediatamente dirigió su atención al discípulo incrédulo. Le ofreció la prueba exacta que él pedía, aunque la petición hubiera sido irrazonable, ¿verdad? Juan 20:25. No se dice que Tomás hubiera hecho uso del ofrecimiento. El hecho que el Señor leyera las dudas de su corazón con tanta exactitud fue para él una prueba convincente de la resurrección. ¿Qué pasó? Tomás no estaba presente cuando Jesús se presentó en el aposento alto tras su resurrección. Juan 20, 19 y 24. Aunque los apóstoles y otros testigos le aseguraron haber visto a Jesús resucitado, Tomás no les creyó. En lugar de aceptar su testimonio, fijó sus propias condiciones para poder creer. ¿Cuáles son esas condiciones? Vamos al versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si no viere, decía Tomás. Dios siempre da a los hombres suficiente evidencia en la cual fundamentar su fe, y a los que están dispuestos a aceptarla, siempre pueden hallar el camino para llegar al Señor. Al mismo tiempo, el Altísimo no obliga a los hombres para que crean en contra de la voluntad de ellos, pues si así procediera Él, los despojaría del derecho de usar su libre albedrío. Si todos los hombres fueran como Tomás, las generaciones posteriores nunca podrían llegar a un conocimiento del Salvador. En realidad, nadie fuera de los pocos centenares que con sus propios ojos vieron al Señor resucitado habría creído en Él, ¿verdad? Pero a todos los que reciben por fe y creen en su nombre, ver Juan 1:12, el cielo le reserva una bendición especial. Por eso dicen: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es el punto central de la sección en Juan 20:29, ¿verdad? No fue el único que puso sus condiciones. Hubo también un oficial del rey, ¿verdad? También Nicodemo, a pesar de los 3 años y medio que pasó con Jesús, ¿verdad?, no parecía tener suficientes evidencias para creer su resurrección. A pesar de su incredulidad, Jesús le dio una nueva evidencia al presentarse ante él, responder a la duda exacta que había manifestado e invitarle a creer, ¿verdad? Ahí en Juan 20, versículos 26 al 27. Aún con todas las evidencias que Dios nos da para poder creer, siempre hay lugar para la duda. Sí, siempre hay momentos
donde entramos en la tentación. Hay momentos en donde permitimos que Satanás entre en nuestra mente, en nuestro corazón, y crea y ponga dudas en nosotros acerca de nuestro Salvador. Vamos a terminar, como siempre, con la pluma inspirada, con una joya que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, página 748. En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas esas barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y se halla nuevo apoyo y excusa, pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Terminamos con este otro aspecto, tú y yo, creer sin ver. Es decir, todos los que somos de este siglo XXI, hay una respuesta de Jesús para todos nosotros. Dichosos los que no vieron y creyeron, o bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. ¿Qué evidencias nos da Dios para que creamos en Él? Número 1, la naturaleza. Aunque imperfecta y afectada por el pecado, la naturaleza nos enseña el diseño inteligente de que fue dotada por su Creador. Número 2, la palabra de Dios. En la Biblia encontramos abundantes testimonios, las poderosas obras de Dios en la historia y en las personas. Tenemos en ella especialmente el testimonio de Jesús mismo. Número 3, las profecías. El cumplimiento de las profecías que anunciaban eventos históricos muchos siglos antes de su cumplimiento: Grecia invadiendo Persia, Tiro asolada, la destrucción del templo de Jerusalén, etc. Y la experiencia personal, ¿cómo se transforma nuestro corazón? ¿Cómo hemos visto la mano de Dios obrando? ¿Qué respuestas tenemos a nuestras oraciones? Creer, en definitiva, es ver una realidad mayor que está más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Y esta es finalmente nuestra conclusión, ¿verdad? Así que leemos nuevamente otra joya de matinal del 24 de julio del año 1888 de la revista Herald, donde Elena G. de White, miren lo que dice: podéis decir que creéis en Jesús cuando tenéis una apreciación del coste de la salvación. Podéis hacer esta afirmación cuando sentís que Jesús murió por vosotros en la cruenta cruz del Calvario. Cuando tenéis una fe inteligente y comprensiva de que su muerte hace posible que dejéis de pecar y que perfeccionéis un carácter justo por la gracia de Dios otorgada a vosotros gracias al precio de la sangre de Cristo. La historia de Tomás, quien duda hasta ver a Jesús resucitado, nos recuerda que bienaventurados son los que creen sin haber visto. Esta lección nos llama a confiar en las promesas de Cristo, aún sin evidencias tangibles. Hasta aquí llegamos, estimados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos vienen escuchando de este repaso de lección para la escuela sabática para adultos, ¿sí? Y como siempre reitero nuevamente mi invitación para que nos acompañen en lo que resta de este trimestre, y con la ayuda de Dios, sin duda, ustedes van a compartir en su medio todas estas enseñanzas de la palabra de Dios, todas estas promesas que se encuentran sin duda listas para ser aplicadas por parte del Espíritu Santo, por parte de los ángeles, sí, a todos los seres humanos, a todos los seres que por fe creen en nuestro Salvador aún sin ver. Hasta pronto.